¿En qué momento nuestro celular pasó de ser una herramienta a terminar siendo una jaula que muestra nuestro fracaso? Como una prisión mental en la que no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Busco querer lograr lo que las otras personas demuestran en estas redes sociales. No socializaba con nadie, solo veía lo que quería hacer, pero no había manera de ser. Solo lo veía y era de, yo quisiera eso. Personas que tienen muchísimas más oportunidades que otras. Sobre todo aquí en México, es muy raro la persona que está ganando arriba de los 50,000 pesos mensuales. Estamos tan acostumbrados a esta dopamina inmediata que no sabemos manejar el no. Somos adultos, pero cuando nos conviene. Vivimos con un miedo constante de que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Bienvenidos a Caminando por el Laberinto. Soy Dariel. Y yo, Jennifer, y la neta, estamos igual de perdidos que tú. Hicimos esto porque nos cansamos de fingir que tenemos el mapa completo. Aquí no hay fórmulas mágicas, solo datos reales y la verdad, sin filtros, de esta estafa generacional. Si buscas el camino fácil, sigue deslizando o cambia de video. Pero, si te sientes igual de perdido como nosotros, ya estás en el laberinto con nosotros. ¿En qué momento nuestro celular pasó de ser una herramienta a terminar siendo una jaula que muestra nuestro fracaso? Es una muy buena pregunta. Creo que empieza desde la facilidad que tenemos de tener siempre esta conexión con el mundo exterior a la mano. No sé si a ti te pasa, pero creo que es algo muy común que una vez que abrimos ya sea Instagram, ya sea Facebook, a ver los reels o lo que sea, y lo que más me aparece son estos perfiles, estos blogs de los influencers o de un cierto porcentaje de la sociedad en la que muestran una vida que a mí me gustaría tener. Por ejemplo, yo consumo mucho contenido de youtubers. Tengo muy claro este ejemplo de, por ejemplo, el Mariana o, por ejemplo, cualquier otro chico de estos que están siempre viajando por el mundo. Y empieza esta confusión interna a consecuencia de esta exposición que tenemos del contrastarme o compararme con ellos. De, ok, esta persona es más joven que yo, esta persona pues ha tenido muchas más oportunidades a simple vista de lo que a lo mejor yo he tenido. Y eso de cierta forma genera como este gancho o jaula que mencionas, ¿no? Como una prisión mental en la que no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo o con lo que he logrado, o al menos busco querer lograr o conseguir lo que las otras personas demuestran en estas redes sociales, ¿no? Creo que este es un tema muy, muy particular en el sentido de las consecuencias que nos ha generado generacionalmente, sobre todo hoy en día, de cómo percibimos nuestra vida y cómo percibimos la vida ajena. Cabe recalcar que esta parte de la comparación es algo que no debería suceder. Es algo que nos está afectando y nos está comiendo día tras día. Nosotros como jóvenes profesionistas que buscamos tener un futuro más, digamos, armado, mucho más estable, estructurado, pues simplemente es muy difícil llegar a conseguir o estar en ese porcentaje de la sociedad en la que, pues de la que nos estamos comparando en estas redes sociales. Uy, sí, sí pasa muchísimo. O sea, ahorita que tú lo mencionas, uno se pone a comparar, por ejemplo, aquí en el tema como de mujeres, vaya, el que sale aquí en el tema como de TikTok, de las mujeres que tienen 22 años y ya tienen su mansión y ya tienen sus bolsas de lujo y que ya tienen esto, aquello y el otro. Y dices, híjoles, pues ¿cómo le hizo? Y Claro, son muchas. llega a ser como irrealista para pues Claro. el promedio de los mexicanos Ujú. o de los jóvenes mexicanos, ¿no? Está por el otro lado la cultura y el cómo tenemos arraigado esta parte muy estereotípica de, por ejemplo, una familia tradicional panista, De que ¿no? eso es el éxito. Exactamente. ¿Cuál es el camino, el camino cultural que nos han inculcado a lo largo de todas estas generaciones? Tienes que casarte, tienes que conseguir un trabajo, no importa qué tipo de trabajo sea, siempre y cuando puedas mantener a tu A la familia, familia. tener hijos, tener tu patrimonio y con eso ya estás del otro lado y tienes que ser feliz. No, y fíjate que sí, a lo que comentas, o sea, siento yo que eso lo ves como mucho del lado del hombre y uno lo ve como del lado de mujer, de lo que se ha hecho como mucho de moda en las redes sociales, de que, ok, una como mujer tiene que encontrar al hombre proveedor,
al hombre que nos mantenga, que nos haga tener todos los lujos y todas las cosas que se necesitan. Y una se genera como ese conflicto en redes de que, no, pues es que ella no estudia, no trabaja y tiene los millones del mundo. Y uno como hombre, y tú como hombre dices, híjoles, tengo que conseguir un trabajo que me dé para mantener ese estatus a mi mujer y a mis hijos y tener ese éxito, vaya, que dices, Claro. está muy salido de, pues, de la realidad mexicana, vaya, o sea, no. Sí, estamos hablando de un porcentaje muy específico, ¿no? Dentro de Ujú. esta, pues nuestra cultura y nuestra sociedad como mexicanos. Mucho que vemos, o por lo menos que aparece mucho en el logaritmo de estas redes sociales, pues es principalmente eso. Estas vidas ajenas de éxito que muestran un, una imagen muy particular de lo que uno a los 20 años, a los 25 años ya tuvo que haber conseguido. Si yo a mis 20 años, 25 años no he viajado al extranjero, no he podido disfrutar de ciertas amenidades o ciertos lugares, ciertas comidas, ciertos ámbitos sociales, pues entonces estoy estancado, estoy fracasando, estoy fallando. Pero ¿eso realmente es verídico? ¿Realmente estoy fracasando? ¿Realmente estoy fallando en el camino que estoy tratando de construir? Y es algo que muchas veces, o yo creo que la mayoría de los que tenemos entre 20, 25, 30 años, pues nos sentimos frustrados, nos sentimos estancados por ver estas vidas ajenas. El promedio vendría siendo como eso, ¿no? Como entre de los 20 y los 30 años, que uno a los 30 ya tienes que ser, o sea, multimillonario, Sí, vaya. independiente, vivir solo. Con tu coche, casa, ya casado. Ah, porque esa es otra, de que si pasas de tal edad y no estás casado, ya te quedaste. Sientes que se te va O el por tren. alguien ya no, o sea, ya no te quisieron por algo, ya eres una red flag, lo que sea, o sea, ya estás todo presionado que no, pues ya lo que caiga. Sí, esta parte del estancamiento. Pero, ¿qué tan realista es eso? Yo como joven he tenido una trayectoria bastante afortunada, llena de oportunidades, sobre todo por la mentalidad que tengo. Soy alguien que me gusta no quedarme con el mínimo, sino ir un poco más allá. Ser ambicioso creo que no está mal en esta vida, pero también hay que saber balancear Ujú. el qué tanto, qué es lo que a mí me mueve o qué es lo que busco. Si nada más busco dinero, al menos no es el camino que yo busco y no es lo que a mí me llena, por ejemplo, ¿no? Y está esta parte de las profesiones, que muchas veces buscamos estudiar o prepararnos especializarnos en cierta profesión pensando que eso es lo que nos va a sacar adelante. Y muchas veces no es así. En mi caso, afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura en administración de empresas. Sin embargo, en el año, que esto fue que en el 2021, que fue que me titulé, si no mal Ujú. recuerdo, pues realmente es una carrera, una profesión en la cual no voy a decir que es obsoleta, pero ya no tiene el impacto que solía tener. Un administrador era el todólogo que se encargaba de sacar adelante la mayor parte de una empresa. Ahora no. Ahora todos los departamentos multidisciplinarios ya se manejan muy independientes de Ujú, cada uno. claro. Un administrador tenía que estar en contabilidad, en lo de las finanzas, en documentación, en soporte RH, etcétera. Y ya no es así. Ya las especialidades son mucho más específicas, ya las profesiones son mucho más enfocadas hacia el área a la que están designadas. Ujú. El otro día me acuerdo que estábamos platicando de tu carrera en CUSEA, ¿no? Las materias que, que estuviste viendo que son muy específicas. Sí, algo muy, lo que era la contabilidad, ¿no? De que contabilidad internacional, o sea, como muy específico en cierta materia, o de que informática en negocios, o sea, como muy, muy así, muy cuadrado. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, realmente también mi carrera va para abajo. O sea, lo que son los negocios internacionales también ya, precisamente por lo que comentas de que se han hecho las cosas como muy específicas, vaya. O sea, antes también era de que el negociador internacional se encargaba de todo, vaya, de los negocios, de las aduanas, de esto, de aquello, del otro. Y ahorita ya no, o sea, ahorita te das cuenta que ya hay una especificación, ya hay un glosador, ya hay el que se encarga de hablar con las personas, así, o sea,
igual que tú, o sea, está ya muy obsoleta, vaya. Y es precisamente por el avance y la evolución que hemos tenido en tecnologías. Yo que lo he vivido en carne propia en los trabajos, en las empresas en las que he estado, sobre todo en esta parte que son extranjeras, de Estados Unidos en su mayoría, me he dado cuenta que la tecnología avanza increíblemente y las implementaciones que se ven pues implementadas, vaya, en este tipo de giros o en este tipo pues, de proyectos son muy notorios. Y es por ello que con las nuevas tecnologías, con las nuevas estructuras y sistemas que se Con la empiezan a IA. implementar, exactamente, ciertas profesiones empiezan a quedarse cortas respecto a lo que eran antes. Ujú. Y nosotros estamos viviendo una transición muy complicada, muy retadora en ese sentido, porque la inteligencia artificial está Con todo. disparándose, ¿no? Y es algo que no veíamos hace 2, 3 años. Sí, incluso, o sea, sí, realmente en 2, 3 años antes, te das cuenta del cómo ha avanzado. O sea, yo me di cuenta del el avance, pues, que ha tenido esto con el video del, ¿cómo se llama? Del Will Smith comiendo Los videos, los fideos. sí. Del de hace 2, 3 años, que estaba horrible, y ves el de ahorita y ya no sabes si es real o es la IA, ¿no? O sea, no entiendes. Y dices, ¿cómo es posible que o sea, ese video, pues, haya podido mejorar gracias a la IA en un lapso tan corto de tiempo de máximo 3 años? O sea, y dices, wow, y ahorita prácticamente ya para todo se usa, o sea, para todo, hasta de psicólogo, Sí, que han usado ChatGPT como como su psicólogo psicólogo. personal. Sí, Y o sea, o para editar fotos, o sea, para los filtros, o ya ni siquiera es de que te tomas una foto y dices, ay, déjame, me pongo en una pose bonita, ¿no? Nada más dices, ¿sales fea? Oye, ChatGPT, arréglamela, hazme ver bonita. O sea, claro, ya para todo es la IA, pues, o sea, uno queda obsoleto, vaya. pero pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Creo que una de las habilidades más importantes que yo he aprendido a lo largo de mi trayectoria profesional es tenemos que ser lo suficientemente capaces de adaptarnos a nuestros tanto entorno y como a pues lo que se venga, las nuevas tecnologías en este caso. Hablando de tecnologías y regresando un poco al tema del guión tradicional, como que buscamos nosotros, que es formar una familia, tener esta vida ya resuelta, hecha Ujú. con una profesión, pues es algo que no sucede realmente, o al menos no en un cierto porcentaje. En la gran mayoría. Exactamente. El sistema que tenemos, tanto educativo, específicamente el educativo, creo que también se está quedando muy atrás respecto a lo que el nuevo mercado, lo que las oportunidades presentan hoy en día. Estamos rodeados de infinidad de oportunidades y de profesiones y de actividades que podemos desempeñar, pero no te has sentido en algún momento saturada respecto a eso, en que quieres hacer algo de tu vida, pero no sabes qué hacer de tantas opciones que hay. Claro, todo el tiempo. O sea, ya no tengo como esa carrerita, o sea, ese camino, ¿no? De decir, ah, ¿sabes qué? Voy a llegar a tal punto y lo voy a lograr. Porque un día quiero viajar por el mundo, otro día quiero casarme y tener una familia, otro día no quiero hacer nada. O sea, todos los días es algo diferente, o sea, no sabes qué hacer. Entonces llegas a ese punto, o por lo menos yo llego a ese punto en el que veo tantas cosas que quiero hacer y no encuentro la forma de cómo hacerlo, que me termino abrumando y me quedo en ceros. Ya no sé qué hacer. Claro, o buscas hacer de todo. Claro, o sea, y lo malo es de que hacer poco de mucho no te lleva a nada. No, realmente no. Digo, en mi caso, me encanta poder adquirir y conocimiento de todos lados, Ujú. aprender habilidades a diestra y siniestra. Sin embargo, si no te especializas en algo, pues por mucho que hagas poquito de todo, como dices, eso no te hace bueno en algo. En cambio, si te llegas a especializar en una cosa específicamente, pues Te haces puedes salir experto. adelante. Puedes empezar a desarrollar una habilidad específica y empezar a dedicarte a eso. Pero siendo honestos, ya nadie hace eso hoy en día. Y volvemos al tema de lo de la exposición que tenemos. Vemos muchísimas cosas en redes sociales, vemos muchísimas cosas que hace la gente en este contexto.
y queremos imitarlo. Y como queremos imitarlo y hacemos un poco de todo, o queremos un poco de todo, al final acabamos frustrados, como lo mencionábamos. Y viene esta parte de cómo nos sentimos al momento que empezamos a hacer ese scroll de redes sociales durante horas en el día. Yo creo que el promedio de horas en las cuales los jóvenes adultos se la pasan viendo TikTok son alrededor de unas, yo diría entre 6 a 8 horas 8 horas, fácil. diarias, Ujú. que es un número bastante... Pues es alto, es prácticamente todo tu día. Que si ya estás comiendo, o sea, a la hora de comer, estás en el celular. Estás en consumiendo el contenido. trabajo, estás de que consumiendo videos, lo que tú quieras. Estás en el baño, también. O sea, antes de dormir, ¿cuántas horas uno se puede pasar en el celular antes de dormir? Unas 2 horas fácil. Es lo que yo me llevo a tardar para poderme dormir y al final ni descansas bien. Y volvemos a esta parte de que esto se vuelve una prisión. Porque ¿cuánto tiempo no hemos pasado en redes sociales y en vez de estar scrolleando y en vez de estar buscando esa dopamina inmediata, por qué no nos podemos hacer algo más? ¿No? Adquirir una nueva habilidad, seguir practicando nuestros hobbies o especializándonos en algo, ¿no? Seguir adquiriendo conocimiento, seguirte preparando de forma efectiva y positiva para el camino que quieres seguir. Me ha pasado mucho que por estar viendo o por estar consumiendo este contenido en redes, veo un TikTok de alguien dibujando y digo, pues es un hobby que yo tenía, déjame pongo a hacerlo. Empiezo a dibujar, pero a raíz de la hiperexposición a la cual estamos acostumbrándonos ya de estos picos de dopamina en redes sociales de veo un video que no me gusta, no importa, al siguiente, al siguiente, al siguiente, este me gusta, mi pico de dopamina crece, son 5 o 10 segundos de video, termina, sigo, no me gusta y empiezo, ¿no? Y yo creo que esto está afectando muchísimo nuestra perspectiva en cuanto a situaciones más reales, ¿no? Uno de los casos más particulares es el cómo nuestra generación está manejando el no cuando Sí. viene de un trabajo, cuando viene de alguien o de una oportunidad que nos interesa. ¿Qué sentimos? Pues muchísima frustración, pero ni siquiera es frustración de decir, ¿sabes qué? No pasa nada, voy a A lo que buscar va, otra oportunidad, sí, o sea, al ¿no? avanzar, ¿no? Es parte de, ni modo. No, aquí creo que llega un momento en el que estamos tan acostumbrados a esta dopamina inmediata que no sabemos manejar el no de forma efectiva o de forma asertiva. Y esto genera digamos, una piel gruesa en cómo empezamos a ver qué tipo de camino queremos seguir. Claro. Y luego esto va también, pues, lo que comentábamos, ¿no? De las mismas redes sociales, vaya, del no y la aceptación pues, de la gente, vaya, de los externos. O sea, ¿quién no le ha pasado de que, bueno, por lo menos a la gran mayoría, me incluyo, de que subo una foto a Instagram y la posteo, lo que sea, y estoy todo el tiempo así como de, ¿quién le dio like? A ver, ¿quién le dio like? Y luego digo, chin, es que no tiene los suficientes likes, no, déjalo archivo. No, porque, híjoles, es que no tuvo lo suficiente, no. O una historia, ¿no? De que es que me veo muy bonita y necesito que le den like. Porque si no le dan like, entonces significa que no lo hice bien. O sea, uno se queda como con esa sensación de no, es que necesitas aprobación y al final se queda uno frustrado, vaya. O de que compartes los memes y dices, ay, es que nadie le dio me divierte. O sea, y uno empieza a crear como ese tipo de frustraciones o sea, de cosas tan mínimas que empieza a irse a lo más grande, como lo que comentas, ¿no? El no. O sea, uno no puede aceptar un no de cualquier cosa, como mencionas, de un trabajo, de que es que no me gustó tu perfil, uy, no, ya. O sea, se acabó, ¿no? Uno ya hace el berrinche. Buscamos aprobación social. Exacto, exacto. Como personas, como humanos, somos gente, bueno, somos sociales por naturaleza. Sin embargo, estamos obsesionándonos y volviéndonos adictos a recibir aprobación constante en este ámbito social. Y aparte ni siquiera es una aprobación real, o sea, termina siendo una aprobación digital. Claro, como tú dices, si alguien me dio like en una foto, si alguien me comentó, si no me comentaron, si no me dieron like, pues eso como me llega a afectar
anímicamente incluso, ¿no? Emocional y anímicamente. No podemos estar así como generación. Tenemos que saber lidiar con el no, porque no tenemos que estar pensando en siempre estar satisfaciendo de esta forma a los demás, porque a final de cuentas, siendo 100% objetivos, a la gente no le interesan nuestra vida. Ve una pequeña parte que es lo que queremos mostrar, ¿no? Exactamente. Para poder tener este tipo de aprobación, pero no vemos el contexto detrás de las vidas de cada uno. En tu caso, ¿qué tuviste que hacer o llegar para poderte tomar esa foto que estabas buscando, ¿no? O poder postear el logro que conseguiste a lo mejor profesionalmente. ¿Cuánto no te partiste el lomo trabajando horas extras o preparándote con cursos de capacitación o con certificados, certificaciones, diplomados, con tus estudios incluso? Todo ese tiempo invertido, que a lo mejor muchos no lo ven. O incluso ni siquiera tiempo invertido, ¿no? Dependiendo del contexto de cada uno y de lo que veamos. Ahora sí que esa imagen perfecta que busca esa aprobación social en redes. Sí, claro, y es lo que comentamos, o sea, uno siempre se basa en lo que ve y uno se compara con eso, o sea, tipo, yo puedo decir, ah, sí, en mi perfil tengo fotos de cuando me gradué de la universidad, ah, sí, muy graduada, muy esto, o tengo de que de viajes, de que ya fui a Las Vegas, ya fui a lo que sea, pero como lo mencionas, la gente no sabe realmente todo el camino que tuve que llegar a eso, o si realmente estoy viajando y a lo mejor nada más es un fotomontaje. O sea, uno no sabe, yo sé que a lo mejor otras, ajá, o sea, quién sabe y realmente sí fui. Pues no, no lo sabes. Pero la gente ve eso y dice, ay, qué ganas de haber ido. Que eso es lo que yo hago con otras personas. O sea, yo veo perfiles de ciertas personas que digo, wow, qué ganas de ser como ella o como él. Y al final uno no sabe ni siquiera si es real o qué tuvo que haber hecho para eso. Uno nomás dice, quiero llegar ahí, pero ¿cómo llegas? Claro, y es esta parte entre ser asalariado y los perfiles que vemos exitosos en redes sociales, ¿no? Los influencers, la gente que se dedica 100% a eso. Oye, sí, y lo que comentas, la frustración, ¿no? De que, oye, en un trabajo asalariado, nada más tienes de que 2 semanas de vacaciones al año y luego ves a todas estas personas que cada semana se están yendo de viaje. O sea, empiezas a creer esa frustración de que dices, oye, ¿cómo es posible que yo trabajando, estudiando tantos años, yo no puedo hacer esto? Yo solo me pueda enfocar en mis 2 semanas por año y termino yendo aquí a Sí, una y playa me de dos tengo que horas. sentar en una oficina 8, 9, 12 horas diarias, haciendo exactamente lo mismo, frustrado, cansado, e incluso con burnout. Exactamente. Digo, en los contact centers se ve muchísimo eso. Y en cualquier trabajo de oficina en general, ya sea back office o lo que sea, me ha tocado ver mucha gente jóvenes que los ves brillando las primeras semanas, después de los 3 meses ya Se les apagó el brillo. no tienen cabeza para seguir ahí y se sienten súper estancados, se sienten frustrados, se sienten que no están consiguiendo nada. Y muchas veces vemos los trabajos o cierto tipo de trabajos como trabajos patito, que pagan lo mínimo, que se hace lo mismo todos los días y no hay mejoras, entre comillas, y pues empieza a generar esta frustración. Sí, que no hay crecimiento, te quedas estancado. No es que ni siquiera es que no haya crecimiento. Yo creo que también depende mucho de pues, las empresas y las oportunidades que se den específicas, pero pues es estas ganas de autosuperarse. Estamos siempre buscando hacer lo mínimo indispensable y conseguir lo más que se pueda, Ujú. ¿no? Y es lo que muchas veces pensamos con esta exposición que tenemos de las imágenes o vidas perfectas que vemos en redes. Es, como tú mencionabas, yo veo a este chico yéndose de viaje a Tailandia, a Dubái, a Cancún, a la playa, cada fin de semana o cada 15, 20 días, y pues yo me tengo que esperar a cumplir Organizarlo, de que para una salida a la playa de 6 meses, un año, para poder ir 4 días, ¿no? Aquí a exactamente. Guayabitos. Y empezamos a perder el piso respecto a eso con esa comparación. Ahora, también hay que entender que cada uno tiene un contexto muy diferente en sus vidas. Evidentemente hay personas que tienen muchísimas más oportunidades que otras. Sobre todo aquí en México es muy raro, o bueno,
No, sí, es muy raro la persona que está ganando arriba de los 50,000 pesos mensuales. Que digo, si lo están haciendo, pues felicidades, ¿no? Qué bueno. Pero siendo 100% objetivos, son pocas las oportunidades. Me ha tocado ver que en puestos gerenciales estamos hablando que son gerentes de operaciones senior o gerentes en general, pero ya de empresas más grandes como lo es Amazon, como lo es Google, como lo es a lo mejor empresas extranjeras. En este caso, yo que estuve en una empresa de gringa que se dedicaba a hacer, a ofrecer representación legal a personas allá de la ya mayores, pues realmente, además de que el revenue es muy bueno para la empresa, pues los sueldos no son tan favorables para todas las responsabilidades que uno tiene. En mi caso, yo empecé, por ejemplo, con un sueldo antes de terminar mi carrera mínimo creo que en ese entonces eran entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales. Y pues uno tiene que aprender a salir adelante con Con eso. eso, con lo que llegue. Y el siguiente salto pues fue cuando decidí tomar la oportunidad de trabajar en una empresa extranjera, que en este caso fue Teleperformance, Ujú. y como agente telefónico. Y sí puedo decir que es de los trabajos más pesados hasta cierto punto en cuestión de la capacidad de manejo asertivo y emocional, porque llega un momento en el que hacer lo mismo todos los días durante 6, 8 meses es exhaustivo, a más no poder, desgastante. Y el estar lidiando con ciertas actitudes de los clientes como customer service es imposible muchas veces. Tienes que tener una cabeza muy fría o ya de plano decir, pues es que no hay de otra, ¿no? Y yo he visto personas que digo, tampoco es malo, que se han dedicado a ser agentes por 5 o 10 años cuando estaban en TP. Y digo, y al final cada uno busca las oportunidades que más le convienen. Si uno está cómodo, pues está bien, ¿no? Cada uno tiene su visión y sus metas. En mi caso, como mencioné, yo soy una persona muy ambiciosa y me gusta seguir superándome, eh, tratar de escalar lo más rápido posible. Cuando terminé mi carrera yo ya estaba como supervisor en esta empresa y la carga laboral era inhumana, definitivamente Entonces, inhumana. ¿confirmas que efectivamente TP es una cosa muy bárbara? Ya ves que es Es, lo que se comenta muchísimo eso de que, híjoles, aguas ahí. es un amor-odio porque es una empresa en la cual aprendes muchísimas cosas que son de alto valor Ujú. en cuestión de estructura, de seguimiento, de todo. Pero en cuestión de capital humano y liderazgo, es complicado es seguir ahí cuando tus jefes ya te traen o cuando pues ya simplemente estás cansado de esas cargas inhumanas de trabajo. Híjoles. Me acuerdo que en ese entonces hacía entre 12 y 13 horas incluso de labores. Y como fue durante pandemia, pues nos tenían trabajando en casa. Entonces pues era muy fácil decir, puedo seguir conectado otro rato y terminar mis pendientes y pues ya mañana relajarme. Y no, ¿cuál? Al día siguiente salían más pendientes Al día todavía. siguiente era lo mismo, incluso más. Ujú. Entonces terminaba la semana pues bastante cansado, bastante frustrado y exhausto. Y empezaba, tu fin de semana no te duraba nada, ¿no? Y durante ese fin de semana pues tú veías a las vidas perfectas de los demás pensando en qué es lo que tengo que hacer para no estar estancado como me siento en este momento. Oye, ahorita que tocas el tema de la pandemia, ¿tú consideras que este lapso de la pandemia nos ha afectado mucho en esas cosas? Definitivamente, yo creo que el simple hecho de vivir dentro de sí, de vivir 24/7 dentro de las mismas cuatro paredes, nosotros como personas que somos sociales, es casi imposible. Oye, de que literal tu vida social se basa completamente en un celular y una computadora, ¿no? El ciclo de una persona que hace home office, bueno, que hacía home office, en este caso particular, durante ese tiempo de prohibiciones para Ujú. salir al exterior o socializar en general en el exterior,
mi ciclo de vida era, me despierto, me conecto para trabajar, me desconecto para comer, me vuelvo a conectar para trabajar, termino mi jornada cansado, me acuesto, veo tele, me duermo y repito, No, y todos los días. aparte, en estos lapsos en los que te desconectabas, vas en el celular, ¿no? Vas viendo cómo todo el mundo ahí va haciendo sus cosas, o sea, todo el tiempo o sea, es como estar detrás de una pantalla, sea trabajando, o sea, estando socialmente, vaya, sea en el Facebook, sea en el Insta, sea en el TikTok, que fue cuando empezó, Tuvo vaya, su auge. tuvo su auge, que, ay no, qué complejo, ¿no? O sea, bueno, no sé, aquí en lo personal, yo estaba empezando la universidad cuando empezó la pandemia. Yo únicamente fui un semestre a la universidad presencial y luego a casa. No, para mí fue un caos tener que tomar las clases en línea, tener que estar viendo todo el tiempo de que los videos. Y aparte de que fue cuando empezaron de que, ¿cómo se puede decir? Bueno, yo veía muchos videos de que no, pues vete a trabajar de intercambio a Estados Unidos o a tal Ujú. lado, de que a Disney o de que fulanitos viajando a Tailandia, a China, a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, en plena pandemia y uno viendo eso, ¿no? Yo decía, no, sí, me voy a postular a eso y voy a trabajar. Yo quería trabajar en barcos. O sea, yo me quería ir a los cruceros porque yo veía videos de cómo la gente se iba y les iba re bien en el éxito de los cruceros y yo ahí en el teléfono nomás viendo. Y era de que no. O sea, la verdad para mí fue horrible. Horrible la pandemia. No socializaba con nadie. Solo veía lo que quería hacer, pero no había manera de ser. O sea, solo lo veía y era de, yo quisiera eso. Y es que cómo le hizo. O de que veías a los TikTokers, ¿no? De que cómo se hacían millonarios nomás para andar ahí bailando. Decías, wow, ¿eso es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el Claro. camino? ¿Y qué estamos sacrificando, ¿no? Para poder llegar a eso que queremos. O qué es lo que estamos haciendo diferente. Porque muchas veces caemos en una zona de confort en la que decimos, pues me va bien, me alcanza para salir en mis fines de semana, para comprarme mis gustos y ya, y sobrevivir. Y me alcanza para vivir. Digo sobrevivir porque formamos parte de una clase que muchos se consideran que somos clase media, pero realmente es que no, la clase media en México son sueldos arriba de los 40 50 mil 40, pesos. 50, sí, claro. Y siendo 100% objetivos es algo irreal para alguien de nuestra edad, que apenas está terminando su carrera o decidiendo qué es lo que quiere estudiar o hacer, dedicarse, y empiezas, ¿no? Y empieza esta incongruencia en la que buscamos trabajo, pero nos piden experiencia. Sí. Y De que, oye, un sueldo, ¿no? De que te pones a buscar y de que el sueldo de 15,000 pesos de lunes a sábado y necesitas 3 años de experiencia mínimo. Y con el inglés fluidísimo. Y dices, Dios, o sea, ¿cómo? sí, ¿en qué momento? Como si acabo de salir de la universidad, Estoy ¿cómo voy a saliendo de la tener? Y universidad, me vas a claro. pagar 15,000, cuando eso es lo que cuesta una renta. Exactamente. O sea, ¿cómo voy a vivir con eso? Claro que no. Sí, es insostenible. Y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día en México. Trabajos con sueldos muy bajos, muy a lo mínimo, y uno que es universitario, que apenas está titulándose, lo más común a lo que puedes aspirar es a ser becario, ¿no? De empresas grandes, que si te la sabes hacer, te posicionas bien, pues ya tienes una planta muy buena, con muy Ujú. buenas prestaciones. Pero durante ese interés estar por lo menos 1 o 2 años como becario, terminar tu carrera, seguir como, digamos, empleado bajito, otro año, o sea, ya por lo menos son 3 años en los cuales puedes llegar a sentir esta frustración a la cual pues nuestra generación está más acostumbrada, ¿no? Claro, O y como somos los estamos que menos les pagan, pues es al que más chamba le ponen. exactamente. Y entonces empieza esta parte de realmente estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer, o sigo buscando por otro camino, veo que esta persona es, no sé, desarrollador de software y yo estudié administración, pues mejor, a ver, veo y me cambio de carrera a la mitad o ya casi terminando. Y resulta que cuando
estoy por terminar, resulta que veo que no es lo que esperaba y me siento frustrado porque al final no me gustó. No, o te das cuenta de que ese que ves que estudió eso, le está yendo muy bien, porque resulta que su papá tenía una empresa de eso. Entonces termina y luego lo posicionaron. O su tío. Y uno pues no tiene nada de Sí, y eso. es algo que no vemos ese contexto de los demás y simplemente nos quedamos con esa imagen externa. Hablando un poquito del mercado laboral aquí en México, te digo, en mi caso, en mi experiencia propia, pues empecé yo en unas nieves de garrafa, ¿no? Como empleado de servicio de atención al cliente ahí en mostrador y en área de cocina. Y era cuando recibía el mínimo. Pasé acá a Teleperformance con un sueldo ya. Empecé a generar el doble de lo que ganaba en ese entonces. Nada más por el simple hecho de saber y hablar inglés. Entonces, eso de que el inglés te abre puertas, sí es cierto, pero también uno tiene que ser suficientemente astuto para saber aprovechar. Voy ahí, duplico mi sueldo de ese entonces. Me empieza a ir mejor con lo de los bonos, me empieza a ir mejor en cuestión de carga laboral por cómo empecé a eficientar la carga de trabajo y mis actividades y responsabilidades. Y empiezo a escalar. Empiezo a prepararme dentro de la empresa, empiezo a prepararme por afuera de la empresa, termino mi carrera, escalo y al final pues me gana la frustración, ¿no? De esta carga laboral y el trato inhumano en el sentido de la presión que teníamos en ese momento. Decido sacrificarme porque pues también uno como joven lo subestima muchísimo. Me tocó tener entrevistas después de Teleperformance cuando salí de ahí, interminables. Estuve 6 meses desempleado después de eso y estoy Seis hablando que meses. ya tenía por lo menos trabajando desde el 2018 y hasta el 2022, que son casi 4 o 5 años, 4 años y medio, porque fue a mediados del 2022. Entonces, estamos hablando que un joven titulado en administración, que ya tenía 4 años de experiencia en atención a clientes en puestos de liderazgo, no podía encontrar trabajo. No podía, ni de supervisor, ni de gerente, ni de encargado, ni de coordinador, nada. Y todo tanto por la edad como por incluso cierta falta de experiencia que tenía ya en esos tipos de niveles. Y, y realmente como joven no te lo enseñan, no te lo inculcan, sino que tú tienes que ser lo suficientemente autodidacta para aprenderlo por ti mismo. Pero volvemos a lo mismo, la cultura de México es no somos proactivos, o al menos no en el sentido positivo la mayor parte del tiempo. Somos proactivos para buscar atajos, pero no para prepararnos. Entonces estoy desempleado estos 6 meses y al final dije, ¿sabes qué? Esto ya es insostenible, ¿no? Tengo cosas que Ingresos. pagar, tengo que comer, tengo que mantener incluso en este caso pues a mis mascotas, ¿no? Digo, no tuve esa fortuna de tener mi familia tradicional panista a esa edad todavía, pero, pero pues tenía cosas en que pensar y responsabilidades y obligaciones como joven adulto. Entonces, pues al final terminé en una empresa que me pagaba lo mínimo en ese entonces, que eran, me parece, no, un poco más del mínimo, eran 10,000 pesos mensuales como auxiliar administrativo. Y, y no era nada de lo que esperaba, porque era ser achichincle en esa empresa, ¿no? Sí, tal cual, el auxiliar el ayudante del Exactamente. ayudante. Al final resulta que estabas yo haciendo el trabajo de la gerente y como lo hacía bien por la mentalidad que empecé a desempeñar ahí y a cómo ejecutaba mis actividades y todo lo que me tocaba, pues me empezaron a soltar cosas de otros departamentos y al final estaba haciendo trabajo de 3 puestos por 10,000 pesos mensuales. Ah, claro, porque aquí la cultura mexicana es de que te tienes que hacer güey, tienes que decir no sé hacer nada para que no te pongan a trabajar de más, porque siempre trabaja uno de Lo a mínimo gratis. indispensable, Claro. claro. A raíz de eso, pues bueno, empiezo a tener pláticas con el director para pues por lo menos tener un aumento de sueldo acorde a las responsabilidades, ¿no? Una compensación monetaria que fuera justa y equivalente a lo que ya estaba desempeñando. Al final, te estoy hablando que esto sucedió en 3 meses, estando ahí, y tuve mi nombramiento a coordinador administrativo y operativo.
Sin embargo, mi aumento salarial fue de 2,000 pesos. O sea, era 12,000. 12,000. Por todo lo que estaba haciendo, que era prácticamente trabajo de 3 puestos diferentes. Al final opté por hacer una huelga, porque también no creo que esté mal alzar la voz. Y muchas veces no lo hacemos, simplemente abandonamos o decidimos huir Ujú. antes que lidiar o confrontar los problemas. Pero decidí alzar la voz y decidí, pues no amenazar, pero sí dejar en claro que, pues si me querían tener ahí, por lo menos en el puesto, con haciendo lo que me pusieron a hacer, tenía que ser justo equivalente a la Al sueldo. percepción que estaba recibiendo. Al final fueron puras largas, estuve otros 3 meses esperando ese ajuste, que nunca llegó realmente. Y pues tuve que tomar la decisión De salirte. de salir de ahí. Digo, seguí el proceso correspondiente, salí en buenos términos, pero ni siquiera eso se lo tomaron en serio, porque di mi aviso de 2 semanas, que es como lo más común aquí. De que, oye, ya voy a renunciar para que busques quién va a Exactamente. cubrir mi lugar. Sí, 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 como no, jajaja. Ja, ja. Pasan las 2 semanas, creo que era un viernes, con la compu, con todos los papeles que tenía que entregar. Ahí están, vengo A firmar. a firmar, Ujú. nada más, y a recibir mi finiquito. No, pues se quedan sorprendidos porque Ujú. pues no se lo esperaban, o al menos no lo creían. Y no, yo llegué bien con el cinturón bien puesto a decir, Me este es mi voy. último día, hoy no vengo a hacer nada. No, pues cómo, no tenemos nada preparado y no nos dijiste. Yo, a ver, yo te avisé hace 2 semanas, como correspondía. Ujú. Tú no quisiste hacer caso ni buscar ni moverte. Ese no es problema mío. Quiero mi dinero y me voy. Y es parte de buscar oportunidades, ¿no? Es parte de saber aprovechar el conocimiento que uno tiene, pero también de no dejarse, a fin de cuentas. Termino con esta relación laboral con esta empresa que era como tipo logística, distribuidores pues, productos muy caros, muy, muy, muy caros, que ya trabajábamos a nivel nacional incluso. Y volví al mismo loop, ya con la experiencia que tenía como coordinador en otro ámbito, en otra área, pues simplemente no podía conseguir trabajo. Igual, era muy joven, tenía poco que apenas había terminado mi carrera, entonces pues pensaban que mi currículum ni siquiera era real, Ujú. ¿no? Y muchas veces sí me preguntaban en las entrevistas que, pues eres muy joven, ¿tú cómo sabes de esto? O explícame esto. Y lo hacía y se veía en sus miradas, ¿no? Cómo me subestimaban en ese momento. Claro. Y aprendí que, pues uno tiene que tener el coraje y el valor de, de poder venderse a sí mismo. Claro que muchas veces he maquillado algunas partes de mi experiencia porque si no es imposible. Sí, claro, uno no va a poner de que, ay, ¿sabes qué? Fíjate que volteó a ver mal a la gente. Ay, pues claro que no, no vas a decir eso, siempre vas a poner lo positivo. Y muchas veces, como uno conoce su valor en el mercado laboral, hay personas que se malbaratan para conseguir la oportunidad. Y me ha tocado. Apliqué para otro trabajo. Después de, creo que fueron otros 4 meses, me contactaron y, y pues empecé como supervisor. Y al final me tocó terminar como gerente de operaciones ahí. Aprendí muchísimas cosas, muchos errores cometí. Pero también empecé a entender otro tipo de perspectiva que tienen ya los altos cargos, los cargos gerenciales. Y cuando nos tocaba contratar supervisores, ya me tocaba entrevistarlos. Y, y muchos te vendían muchas cosas que pensaban que querías escuchar, cuando la realidad es que no es así. Y empecé a caer en cuenta que no sirve de nada maquillar si no eres genuino con lo que sabes, con lo que conoces. Sí, porque al final de cuentas va a salir, siempre va a salir a la luz
las cualidades y los defectos de Claro. cada uno. Y también me tocaba ver gente que sabía lo que hacía y se malbarataban por un sueldo mucho, mucho menor de lo que en ese momento ofrecíamos. Y está esta pregunta muy común, ¿no? Que es uno de los filtros más fuertes en las vacantes, la expectativa salarial. Entonces, si una empresa no tiene esa información pública en el momento en que uno está aspirando a formar parte de o a participar en el proceso de reclutamiento, pues tú pones lo que piensas que vales. Ujú. Y muchas veces pensamos que valemos menos de lo que realmente. A mí me tocó. Ahora que estaba buscando oportunidades en empresas grandes como Amazon, como IBM, como estos calibres, vaya, pues yo tenía mi idea de que un gerente de operaciones debería recibir un sueldo no sé, entre los 20 a los 30, por ejemplo, ¿no? En empresas bilingües Ujú. o 100% en inglés, normalmente pagan más porque pues, pagan en dólares. Ujú. Igual, informándome, buscando en estas páginas web de como Glassdoor, preguntándole a la inteligencia artificial para hacer comparativas, pues al final resultaba que no, que este puesto a lo mejor para esta empresa ronda entre los 40 y 55. Y muchas veces que lo investigaba y lo veía y era tangible, yo no me lo creía y era como de, es que si yo pongo eso, si digo eso en mi solicitud, en mi Nadie me va a aplicación, contratar. me van a batear, van a decir, ay, Así como, ay, tú quieres eso, pero pues va a ir 10 más que por 15 lo hacen. exactamente. Y empieza esta carrera, este confrontamiento en el mercado invisible, porque al final estás compitiendo con situaciones no solamente de talento y habilidad, sino ya de cómo uno se percibe a sí mismo y cómo uno se vende, ¿no? Y, y hablando de toda esta parte de que queremos buscar forjar un patrimonio, forjar un camino ya definido en nuestras vidas, malbaratándonos, pues no lo vamos a conseguir, y No, sobre todo con las rentas tan altas que tenemos hoy en día. no, y aparte llegamos al punto de que mientras más nos malbaratemos, más bajos van a ser los sueldos. Porque obviamente una empresa nunca va a querer pagar muchísimo. O sea, a las empresas mientras menos paguen, mejor. O sea, entonces, si sabes que tú te estás vendiendo por 50,000 pesos por lo que sabes, pero la empresa dice, ay no, ¿para qué? Si de todas maneras acá hay 10, 15 personas que se postularon por 20, pues nos vamos por esas personas, entonces, bye. Y eso es lo que pasa con todos los trabajos, o sea, lo que pasa con los recién graduados, ¿no? De que uno busca el trabajo, de que, oye, es que necesito chamba. Sí, pero te damos 10,000 pesos. Entonces dices, oye, 10,000 pesos no la armas, pero para nada. Pero, ¿qué pasa? Pues hay gente que lo acepta. Si, no, si nadie aceptara ese tipo de sueldos, los sueldos crecerían, porque dirían las empresas, híjoles, nadie va a querer trabajar aquí por 10,000 pesos, hay que subirlo a 15. No, nadie quiere 15, pues hay que subirlo a 20. ¿Por qué? Porque pues uno se vende. Pero pues la gente, bueno, me incluyo, o sea, todos nos malbaratamos pues a que, no, pues es que es lo que ofrecen. Es lo que hay, pues las empresas dicen, no, pues de aquí soy. Mientras menos pague, mejor. Claro, y eso cómo está afectando nuestra salud mental, a fin de cuentas. Ese estar sentado, estar como asalariado es muy desgastante, porque al final dependemos sí, es muy cómodo estar recibiendo tu sueldo quincenal, semanal o mensualmente, Que ya sabes que tal día el 14 o 15 va a llegar y ahí. recibes una cantidad específica, ¿no? Ujú. Siempre y cuando pues cumplas con tus obligaciones y no faltes Sí, también. claro. Pero empieza esta frustración de que sentimos que no es suficiente. Si uno está independizado, tiene que pagar su propia renta, pues también depende de dónde estés ubicado, ¿no? No es lo mismo vivir aquí en la zona metropolitana que vivir en Tlajomulco en cuestión de costos de rentas, ¿no? El otro día estaba viendo que cerca de la zona hay rentas de casas de 3 cuartos, 2 baños completos en 25,000 pesos. Y la casa X, ¿no? O sea, Sí, no la gran cosa. y es una casa entre chica y mediana, ¿no? Y te vas, por ejemplo, a lugares un poco más alejados de la zona metropolitana del centro, por ejemplo, Tlajomulco, por ejemplo, para allá, para el Fortín, por ejemplo.
que son, o incluso más para el sur de la ciudad, Al salto, ¿no? ajá, que ves las mismas casas por la mitad de precio, ¿no? Digo, se entiende, pero la plusvalía ahorita es una cosa O sea, sí, claro, ridícula la plusvalía no va acorde con lo que se percibe con la de... inflación que estamos Sí, o sea, con los teniendo, sueldos. con los sueldos, exactamente, los sueldos no están alcanzando para cubrir esta inflación, Claro, ¿y qué es perdón. lo que ve uno? De repente que los hijos ya no se van a los 20 años de sus casas. Los hijos terminan, o sea, ves a papás que, o sea, ya son grandes pues de la tercera edad, que todavía tienen hijos en su casa y que esos hijos tienen ahí a sus hijos, o sea, a los nietos. ¿Por qué? Porque no se pueden ir de casa. Porque resulta que, no sé, el papá gana 15,000 pesos y la mamá gana 12. Porque, pues, quieras o no, sigue estando esa, o sea, esa, ¿cómo se puede decir? Como esa equivalencia no es igual. Entonces, ¿qué dices? Oye, con dos sueldos tan mínimos, o incluso que la mujer no gane nada, ¿cómo se van a salir de la casa de sus papás si no hay manera de vivir? Porque es pagar una renta, pagar comidas, pagar, no sé si están en colegios, pues colegiaturas o Servicios. servicios, uniformes y todo eso, pues no se puede. Entonces, últimamente ves a señores o señoras, no sé, de 40 años que siguen estando en casa de sus papás. ¿Por qué? Porque no se pueden salir. Digo, hay gente que están ahí porque les gusta y eso está increíble. Pero hay gente que es porque no puede. Entonces llega esa frustración de que, oye, es que ya tengo 40 años y sigo en casa de mis papás, pero es que no me puedo salir de aquí porque, pues, ¿a dónde me voy a ir? O terminan haciéndose roomies, ¿no? De que departamentos de que súper chiquititos, pero tres, cuatro personas viviendo en ese mini departamento para poder costear una renta. Y dices, ay, ¿cómo es posible que no puedas tener algo propio? O los préstamos, ¿no? O sea, de que vas a pedir un financiamiento para ver cuánto te alcanza para comprarte una casa y resulta que únicamente te prestan de 900 a un millón de 900,000 a 1,000,000 de pesos. Y resulta que las casas están desde 3 millones y medio las afueras. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo voy a comprar una casa? Sí, ¿cuántos años de mi vida voy a tener que estar pagándola, ¿no? 20, 30 años. Pues uno como joven dice, es demasiado tiempo, Sí, claro, o ¿no? sea, no. Es mucho tiempo y vas a llegar a ser insostenible porque al final, ¿qué tal que me arrepiento? Porque no tengo claro qué es lo que quiero o si me quiero quedar aquí incluso. Ujú. Entonces, entra esta parte que yo creo que muchos jóvenes adultos que estamos en esta transición, tenemos esta mentalidad de, pues sí, somos adultos, pero cuando nos conviene, cuando queremos que nos convenga, porque cuando no, queremos seguir siendo adolescentes y queremos seguir sin preocupaciones de las obligaciones y responsabilidades que tenemos como adultos. El mantenerme, el salir adelante, el saber tomar decisiones adecuadamente para mi vida, el mantener una pareja, el mantener hijos, etcétera, etcétera. Y empieza nuevamente esta frustración de compararnos con vidas ajenas, que no conocemos el contexto, que vemos que les va bien, pero nosotros no sabemos cómo hacerle. Y ya estudié dos carreras diferentes y ninguna Ninguna da. me da. Y empezamos con esta, con este impacto emocional, ¿no? Vivimos con un miedo constante de que alguien, de que la gente se dé cuenta de que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Ujú. Jugamos a ser adultos muchas veces porque no sabemos lo que estamos haciendo, porque no estamos bien encaminados, porque no nos enseñaron. Y no porque necesiten enseñarnos, al final cada uno tiene que forjarse y aprender, sea la buena o a la A como mala. caiga. Pero, pues aquí es así. Es como en, en unos, como en unos TikToks que me enseñaste el otro día, de cómo agarran a los niños y los avientan a la Ah, alberca, sí. ¿no? Para que aprendan a nadar. Sí, Así sí, nos sí. Yo sentimos. sé que los han visto en el TikTok. Y así nos sentimos. Una vez terminamos la escuela o estamos en la universidad, sentimos que nos agarran la vida, nos avienta. Y estamos flotando por ahí o tratando de flotar o tratar de no ahogarnos. Pero fíjate, ahí está muy bueno el ejemplo. Por ejemplo, ahí los niños que ya los enseñaron a cómo sobrevivir, logran, o sea, lo logran y al final sobreviven y salen. Ahí cómo pudieron, pero lo logran. Pero ¿y para los que no les enseñaron? Claro, Se ahogan. y el sistema aquí en México, el educativo, dice que quiere ser competitivo o hacerte competente o competitivo. La realidad es que no, la realidad es que si así fuera,
desde la secundaria o incluso, sí, desde la secundaria, deberían de enseñar a hacer una materia de administración de finanzas personales, Ujú. porque estamos acostumbrados a despilfarrar el dinero en cuanto lo tenemos. ¿Cuántas veces no te has sentido ahorcada a mitad de la quincena? Uy, todo el O tiempo. incluso a principios de la quincena, que te pagan, pero ya lo debías en la tarjeta. No, y sabes qué, aparte, o sea, pasa precisamente por esas comparaciones, o sea, ni siquiera es como que uno se gaste todo el dinero en la alacena, no, o sea, uno se pone a gastarse el dinero porque, ay, fíjate que yo vi que fulanita de tal se le ve muy padre esa bolsa carísima, entonces yo quiero esa bolsa. No, es que fulanita de tal se le ve súper bien ese labial, yo quiero ese labial. O acaba de salir una consola nueva y veo que todo el mundo se la está comprando, o Ahora al yo la menos quiero. los streamers, los youtubers que veo ya la compraron y yo Ujú. no me quiero quedar atrás en la moda. Sí, ¿no? ¿No? Y Oh, quiero probarla exacto. y quiero tenerla y quiero tener todo lo que ellos tienen. Y entramos en un proceso de consumismo, Ujú. ¿no? A raíz de también la facilidad que tenemos de ver todos los productos y publicidad No, y aparte en ya con todos lo lados. fácil que es ya adquirirlos, pues ya no es como antes que dices, ay, es que quiero un pantalón, o quiero un vestido, o unos zapatos. Ay, me Tengo tengo que que ir a la plaza. ir, Ay, ver ahorita algo que ya. me gusta. Y ya tienes de que registrar la tarjeta y comprar, 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 comprar. Ahora con AliExpress, con TikTok, Oye, o el, con el Temu, por TikTok Shop. ejemplo, que es, tengo ganas de comprar, no sé, una lamparita. Meto a TikTok Shop y empiezo a scrollear y ya vi una lámpara, pero ya también vi un buró que me gustó y una macetita que se podría ver increíble con esa lamparita al lado encima del buró. Y, mira, ahora me apareció una funda de celular y ya quiero cambiarla. Y ya no nomás compras una cosa, ya estás consumiendo, consumiendo, No, y aparte, consumiendo. algo que me he dado cuenta que está pasando, bueno, yo que soy muy consumidora de TikTok, ¿cómo puedes? De que vas, o sea, que las mismas personas te crean la necesidad de comprar. O sea, ¿por qué? Porque estos mismos TikTokers, vaya, no sé, te tienen una cobija. O sea, es que el otro día yo vi eso, de que traían una cobija. Una cobija de un personaje de 31 minutos, no la necesito. Pero yo la vi y dije, es que necesitas esta cobija preciosa. Y yo dije, wow, añadir al carrito. Digo, al final no la compré, pero pasa eso, o sea, de que es que fíjate que esta crema depilatoria está increíble, añadir al carrito. Entonces ya ves la facilidad de que ya todo lo que ves ya es consumismo y tienes la facilidad de un clic y ya la compras. Y ahora ese consumismo que está generando, que no tengamos una buena base, un pilar suficientemente fuerte para nosotros empezar a pensar en lo realmente importante, patrimonio, por ejemplo. Si nos ponemos a comparar a lo mejor cuánto costó mi casa en su momento, hace 20 años aquí en Guadalajara, creo que estaba entre los 500, 800 mil pesos mexicanos. Ujú. Creo que hasta menos. Sí, y ahorita Y millones, ¿no? ahorita la plusvalía son casas de 3 5 millones por la zona. Y dices, ¿cuándo yo voy a conseguir 3 millones de pesos, no? Si cada quincena, cada que puedo, me gasto todo el dinero que tengo y vivo al día. Sí, y sí, muchas veces no es porque uno quiera, pero sí uno se vive como obligado, pues, a hacer quedar bien, o sea, a verte bien por las otras El personas. mismo sistema es el que está inculcándonos eso, tanto desde la escuela para hacernos competentes, competitivos, que no es así ya hoy en día, por toda la evolución de la que hablamos hace un momento, y de las oportunidades que tenemos realmente en nuestro México mágico. Pues ve lo que me pasa con lo de un coche, comprarse un coche. A nuestra edad uno tiene catalogado que antes de los 25 de preferencia ya tienes que tener tu propio carro. Si no lo tienes, entonces vas mal, vas fracasando. Entonces, ¿qué pasa? Uno se encharca. O sea, oye, antes de los 20, antes de los 30, incluso vamos un poquito más arriba, uno no tiene establecido nada de su futuro todavía. O sea, a cómo vamos pues ahorita, de cómo va México. Y uno ya está obligado a de menos, ya tener un carrito. Porque si no, ay no. O sea, y si ya lo conseguiste, eres un exitoso. O sea, y es como de, oye, pero es que no lo necesitaba. Claro. Pero todo mundo dice que lo tienes que tener. Entonces vas y te encharcas. Productividad como valía. Yo. Si no produzco, si no tengo, si no consigo, no valgo. Ujú. No soy nadie y no voy a destacar, ¿no? Como me gustaría poder enseñar o demostrar.
creo que a fin de cuentas tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad en el que queremos tener ya todo masticado. Y no es así. Hay personas que tienen estas oportunidades. Como tú dices, son hijos del director que al final consiguen un buen puesto, un buen trabajo inicial, porque tienen contactos, porque hay palancas muchas veces. Y hay otros que nos tenemos que partir el lomo de una u otra forma para poder sustentar la vida que queremos o que estamos buscando. Sí, aprender a relacionarse también, porque esa es otra, que si eres la típica persona callada o cohibida, y está bien complicado porque pues lamentablemente la vida es a través de relaciones, o sea, de relaciones interpersonales. Si no sabes relacionarte con otras personas, prácticamente fracasaste. No en todos los casos, claramente, pero pues en su mayoría sí. Totalmente. Y digo, ya para finalizar un poquito todos estos temas, para englobar un poco más, pues la realidad que vivimos aquí en México en profesiones es muy complicada para los jóvenes adultos que somos. Vimos porcentajes bastante preocupantes respecto a eso. Creo que eran entre los 20 y 25 años, creo que éramos un 44% de porcentaje de desempleo en México, lo cual Ujú. es preocupante. No hay oportunidades para los jóvenes. Y las que hay, no las queremos tomar porque son ridículas. Sí, no te alcanza para vivir. Exactamente. Entonces, también tenemos que aprender a detectar estas áreas de oportunidad en qué estoy invirtiendo mi tiempo realmente. ¿Realmente me invierto 6 8 horas en redes sociales? Y si sí, ¿qué puedo hacer diferente para sacarle provecho a ese tiempo, para seguirme preparando, incluso para llevar a cabo o un proyecto, incluso, ¿no? Claro. Si quieres emprender o si es tu meta emprender un Sí, negocio. o sea, no compararse. A lo mejor no está, o sea, no se me hace mal ver este tipo de contenidos, pero en lugar de ver como a esta persona exitosa de que, ay, ojalá yo pudiera ser como ella, decía, a ver, ¿y cómo puedo llegar a ¿Qué ser puedo como él? ¿Qué hacer puedo hacer para exactamente? llegar a ser como fulanito? No decir, ay, qué triste, no nací en cuna de oro. Pues no naciste, efectivamente, no naciste, pues, ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? O sea, eso es lo que se tiene que hacer, no desperdiciar esas 6 horas lamentándose el por qué no pude, al decir, ok, ¿y cómo voy a poder? Eso Exactamente. es la idea, vaya. Es cambiar la perspectiva y el enfoque. Ujú. Al final, sí, digo, somos humanos, es normal que nos comparemos, pero no hay que ser obsesivos, Ujú. ¿no? Que no caer en esa obsesión de, de lo veo y lo quiero inmediato, porque no va a ser inmediato en muchas veces, sino que vas a tener que trabajarlo, vas a tener que buscar los medios, los modos, incluso las personas. Sí, aquí no se le puede poner el por dos para que se reproduzca el video rápido. De por dos, de rápido, rápido, rápido. No, aquí es como va, poco a poco y hasta llegar ahí. Exactamente. ¿Ustedes consideran que han sido parte de esta gran estafa de los 20? Pongan en los Aquí lo comentarios. comentan.